Una vieja historia, un tesoro perdido y un secreto tan profundo, que podría desgarrar a una familia con odio y traición. Cuando el descubrimiento de un manuscrito olvidado hace mucho tiempo sacudió la finca Malister hasta el núcleo, Hielo no se quedó nada igual. Las caras cambiaron, los secretos se expusieron, pero eso era solo el comienzo. El viento aulló a través de las grietas de la ventana de mi oficina, llevando el frío helado de la noche de enero en Edimburgo, mientras me sentaba, los ojos rastreando los copos de nieve girando contra el cielo oscuro. Era el tipo de noche que te hacía sentir como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Apenas había comenzado a dejar que mi mente deambulara, perdida en la quietud misteriosa, cuando el abrupto golpe a la puerta destrozó el silencio. El hombre que entró parecía haber sido arrastrado a través de una tormenta, atentamente con los ojos muy abiertos de preocupación, agarrando un telegrama como si fuera su único salvavidas. Sus manos temblaban, como si la noticia que tenía fuera suficiente para convertir a cualquier hombre cuerdo en piedra. Sin una palabra, me pasó el telegrama, el papel crepitando en la quietud de la habitación. Lo arranqué, y el mensaje en la hoja amarillenta golpeó con la fuerza de un puño. Harrente, el manuscrito en peligro. Ven de inmediato. McAllister. No fue largo, pero me golpeó con fuerza, un golpe en el intestino que me dejó sin aliento. Los McAllister, un nombre conocido en las tierras altas, sus estados extensos y su antiguo orgullo del clan los hicieron reyes por derecho propio, y ahora estaban en problemas. Los rumores de un manuscrito perdido de Robert Burns habían estado en todas partes últimamente, especulación volando desde cada rincón de los tabloides, susurros de un tesoro descubierto en lo profundo de sus bóvedas. Pero los tesoros, sacaron más que admiración, atrajeron a los depredadores. Miré al mensajero. ¿Cuándo llegó esto?, pregunté. No hace una hora, señorita Mell, respondió, su voz apenas un susurro. Dijeron que era urgente. Le di una moneda por su problema, y cuando se fue, sentí que el peso del telegrama se asentó en mi estómago. Lo leí de nuevo, y algo sobre la frase rumores preocupantes me hizo sentir un escalofrío. En mi línea de trabajo, eso generalmente significaba dinero, orgullo o algo mucho más oscuro. Los McAllisters eran conocidos por acaparar algo de valor, especialmente reliquias del pasado antiguo de Escocia. Si hubieran encontrado un auténtico manuscrito de Burns, entonces era seguro que muchos ojos se volverían hacia él, ojos que no dudarían en causar problemas. Metí el telegrama en mi bolso, me encogí de hombros en mi abrigo, y me puse en marcha. El tiempo no estaba de mi lado. El tren de la tarde de la estación de Waverley fue el último, su siseo de vapor como un viejo caballo de guerra que se preparaba para una batalla final. Los compartimentos estaban casi vacíos, una multitud escasa en este frío día de invierno. Afuera, el sol pálido se sumergió bajo, lanzando largas sombras a través de las calles nevadas, mientras la ciudad parecía retirarse en sí misma, preparándose para la noche que se avecinaba. Cuando el tren aceleró por el campo, mis pensamientos fueron un torbellino de posibilidades. Este manuscrito no era solo una hoja de papel, era poder, una potencial mina de oro para cualquiera que pudiera reclamarlo. Los McAllisters juraron que el manuscrito era genuino, escrito por Burns, pero sabía que ese tipo de reclamo siempre traía su propio conjunto de preguntas peligrosas. ¿Quién se ponía de pie para ganar si desaparecía? ¿Quién iría tan lejos como para destruirlo? O peor, destruir a la familia para mantenerlo oculto. Hubo rumores de chantaje, de secretos familiares enterrados desde hace mucho tiempo. Cada clan tenía sus esqueletos, y los McAllisters, con todo su orgullo y riqueza, tenían más que la mayoría. Las colinas fuera de la ventana del tren
estaban espolvoreadas con nieve, sus laderas giraban y giraban, ocultando secretos dentro de sus profundidades. El cielo se había profundizado en un hematoma de púrpura, y el frío se deslizó más profundamente en mis huesos, el tipo de frío que se sentía como si estuviera dentro de mí, royendo mis instintos. Para el momento en que la noche se había asentado por completo, el tren se detuvo en una pequeña estación casi olvidada. Un letrero apenas visible en la luz de la linterna tenue marcó su nombre. El aire era agudo y mordía cuando salí, recibido por un conductor cuya cara estaba tensa con inquietud, sosteniendo una linterna como si estuviera a punto de entregar malas noticias. Sin palabras, me subí al auto que esperaba, el crujido de los neumáticos en la nieve llenando el único sonido. Condujimos en silencio, la única iluminación provenía de la linterna parpadeante, cuando el camino se retorció en el corazón de las tierras altas. Cuanto más profundo fuimos, más sentía que nos dirigíamos hacia algo mucho más oscuro, algo que no se resolvería sin que se derramara sangre. Cuando redondeamos la curva final, apareció la finca McAllister, una silueta inminente contra la tormenta de nieve, sus ventanas parpadeando con luz, sus pesadas puertas de roble paradas como un centinela silencioso. Incluso desde esta distancia, se sintió como una fortaleza, protegiendo secretos que estaba a punto de descubrir. El telegrama había advertido de rumores preocupantes, pero no sabía en qué confiar. Los rumores siempre eran mentiras más grandes o verdades más pequeñas, y mi trabajo era descubrir cuál era cuál. Este lugar, este patrimonio, obtenía más que un simple manuscrito, tenía una historia, y tenía la intención de encontrarla. No importa cuán oscuro se volviera el camino por delante. El resfriado de las tierras altas me agarró cuando salí del auto. La nieve se cruzaba debajo de mis botas, con un sonido como vidrio roto. Saqué mi cuello fuerte contra el viento, sintiendo que el frío se hundía profundamente en mis huesos, filtrándome a través de mi ropa como si tuviera su propia agenda. La finca McAllister se avanzó, envuelta en niebla, su imponente silueta apenas visible a través de la espesa nieve girando en el aire. Las linternas parpadeaban, su tenue luz y sombras misteriosas a lo largo del camino de grava, un leve brillo en la oscuridad, como estrellas distantes que luchaban por perforar la oscuridad. En algún lugar dentro de la casa, el triste sonido de una gaita solitaria tocaba, su melodía inquietante se elevaba y disminuía con el viento, reverberando en los muros de piedra de la finca. Se sentía menos como música, y más como una citación del pasado, una advertencia tal vez, o un recuerdo de algo enterrado, esperando para resurgir. La finca, antigua e imponente, estaba parada como un centinela, protegiendo sus secretos detrás de su fría fachada de piedra. Subí los escalones lentamente, mi aliento formaba nubes en el aire helado, mi corazón golpeaba un poco más rápido con cada paso. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, el calor que me saludó casi abrumador, un marcado contraste con la fría y mordaz noche afuera, pero incluso adentro, la atmósfera era tensa, llena de palabras tácitas. El gran vestíbulo se extendió delante de mí, sus altos techos arqueándose sobre la habitación, la parpadeante luz de las velas lanzando sombras largas y cambiantes que parecían moverse por su propia cuenta. Los pisos de mármol pulido brillaban bajo la luz suave, pero había una frialdad subyacente, una sensación de que este lugar, a pesar de toda su grandeza, no era hogar, era un mausoleo, lleno de viejos recuerdos y verdades enterradas. Un hombre apareció desde las sombras, su postura rígida, su rostro impasible. «Señorita Marple», preguntó, su voz baja, casi un susurro, como si las paredes de la casa pudieran estar escuchando. Asentí,
alcanzando mi abrigo para sacar el telegrama que me había traído aquí. Se sintió más como una insignia que una hoja de papel. Señor Addington, se presentó el hombre. Butler a la familia McAllister. Habló con la formalidad de alguien que había sido entrenado para servir, aunque sus ojos contaban otra historia. Esos ojos parecían saber algo, como si llevaran el peso de 1000 secretos. Sin esperar una respuesta, me indicó que lo siguiera, sus pasos en silencio sobre el frío piso mientras pasábamos por el gran pasillo. A medida que pasábamos por los retratos ancestrales, hombres y mujeres, rígidos respaldados por ojos llenos de juicio y expectativa, no pude evitar sentir su presencia. Sus miradas pintadas me siguieron, como si estuvieran esperando que cometiera un error, que saliera de la línea. Cada retrato parecía llevar su propio peso de secretos, una historia de esta familia que, desde hacía mucho tiempo, había quedado en silencio, pero que nunca había sido realmente enterrada. Nos adentramos en un pasillo estrecho. El aire frío se engrosaba, presionándome como si las paredes se estuvieran acercando. El señor Addington se detuvo frente a una caja de vidrio, el brillo suave de una sola lámpara sobre ella arrojando una luz delicada sobre el contenido. Un folio delgado de páginas amarillentas. A primera vista, parecía lo suficientemente inofensivo, solo otro documento antiguo, tal vez una reliquia de un tiempo que ya se había ido, pero los rumores pintaban una imagen diferente. Esto dijeron, era un manuscrito recién descubierto de Robert Burns, uno de los últimos secretos no contados del gran poeta, y si los rumores fueran ciertos, valía más de lo que la mayoría podría imaginar. Un tesoro que podría hacer o romper la fortuna. Me incliné más cerca, mi respiración empañando el vidrio, mis dedos con picazón para tocar las páginas, y sentir el peso de la historia presionando contra mi palma. Había algo en la forma en que la luz atrapaba la superficie de la caja, algo en el pequeño rasguño cerca de la esquina del vidrio que hizo que mis instintos estallaran. Era demasiado pequeño para importar, al menos, eso es lo que cualquier otra persona hubiera pensado, pero lo sabía mejor. En este juego, nada era lo que parecía. Mientras estudiaba el manuscrito, mi mente se aceleró a través de las implicaciones. Si los McAllisters hubieran descubierto este manuscrito, podría cambiar todo para ellos. Poder, riqueza, influencia, todo podría ser suyo. Pero ese tipo de valor también traía peligro, y con el peligro venía la traición. Ya podía sentir la tensión en el aire, gruesa y sofocante, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo se rompiera. La voz de Lord Alistair rompió mis pensamientos, profunda y dominante, su presencia pesada en la habitación. Confío en que tu viaje fue agradable, señorita Marple. Sus ojos, fríos y calculadores, nunca dejaron los míos, como si estuviera tratando de leerme de la misma manera en que uno leería un libro abierto. A su lado, Lady Fiona McAllister se puso de pie con una sonrisa apretada y forzada, su elegancia enmascarando la tormenta que pude ver gestándose detrás de sus ojos. Era una mujer al borde, su compostura apenas se mantenía unida, una fachada lista para desmoronarse ante la más mínima provocación. Detrás de ellos, sus hijos, Rosalind y Cameron, permanecían como estatuas, sus caras cuidadosamente en blanco, pero sus ojos los traicionaban. La mirada de Cameron pasó inquietamente por la habitación, como si esperara que los problemas estallaran de las paredes en cualquier momento. Rosalind, por otro lado, estaba con el tipo de equilibrio perfecto que sugería que había aprendido, hace mucho tiempo, el arte de ocultar sus verdaderas emociones, pero podía ver a través de las máscaras que llevaban. La tensión entre todos era palpable, un zumbido bajo de secretos apenas contenidos y temores tácitos. El saludo de Lord Alistair,
Fue breve, formal y lleno de peso, aunque sus palabras se retrasaron más de lo que revelaron. Lady Fiona, con su sonrisa quebradiza, hizo un gesto al señor Addington para que me guiara más profundamente en la casa, y yo lo seguí, sintiendo el peso de sus ojos en mi espalda. El señor Addington me llevó a través de los sinuosos pasillos. Cada giro parecía llevarnos más profundamente en el corazón de la finca, en el corazón de su red de mentiras. Los retratos de antepasados muertos se cernían sobre nosotros, sus ojos llenos de juicio, como si ellos también supieran que no se trataba solo de un manuscrito. No, esto era algo mucho más oscuro, algo que había estado construyendo durante años. Cuando llegamos a un corredor lateral, el aire se volvió aún más frío, la oscuridad más gruesa. El señor Addington se detuvo frente a otra caja de vidrio, la luz suave iluminando el manuscrito, el tesoro secreto de Robert Burns. Me incliné más cerca, mis ojos entrecerrados, mi pulso acelerado. No se trataba solo de la historia, se trataba de poder, y el poder tenía una forma de torcer a las personas, haciéndoles hacer cosas de las que nunca habían soñado que eran capaces. Sabía que lo que estaba oculto dentro de estas paredes no era solo un tesoro, sino una clave, y estaba aquí para desbloquearlo. La caja de vidrio brillaba débilmente en la tenue luz, pero mis ojos estaban atraídos hacia la esquina, donde un rasguño pequeño, casi imperceptible, empañaba su superficie. No era notable a menos que estuvieras buscando problemas, pero aprendí hace mucho tiempo que los problemas rara vez se hacen obvios. Me volví hacia el señor Addington. Mi voz, tranquila pero puntiaguda. ¿Cuánto tiempo ha estado allí?, pregunté, observando cómo sus manos enguantadas se inquietaban nerviosamente a sus lados. Dudó, el destello más breve de incertidumbre cruzando su rostro antes de murmurar. Lo noté esta tarde, señora. Su mirada cayó al suelo, evitando la mía, y lo estudié por un momento, sintiendo que el peso de su nerviosismo se asentaba en el aire. Pero había más en él de lo que los ojos dejaban ver. Pero los ojos ven todo, aunque rara vez hablan de ello. Sin embargo, en mi experiencia, rara vez fueron la mayor amenaza. En cambio, se convertían en chivos expiatorios convenientes cuando comenzaba el problema. Aún así, guardé los detalles, no dispuesta a descartarlo todavía. Luego escuché una ligera tos. Un joven lacayo, su rostro pálido como la tiza, estaba al borde de la luz de la lámpara. Gregory, si recordaba su nombre correctamente, mantenía sus manos apretadas con fuerza frente a él, un temblor sutil traicionando su compostura. Cuando miré hacia él, sus ojos rápidamente se movieron hacia el suelo. Eso me contó todo. Sabía algo que no estaba lista para compartir, ya fuera porque estaba organizando el espectáculo más convincente de miedo que jamás hubiera visto. De cualquier manera, era una señal clara de que había secretos aquí, y estaban muy vivos. Di un suspiro suave, casi imperceptible, y di un paso atrás de la caja de vidrio. Un gran tesoro estás protegiendo, comenté, mi voz estable, aunque mi mente estaba acelerando. El señor Addington se aclaró la garganta, su tono vacilaba por un momento antes de que rápidamente sellara sus labios nuevamente. Sí, señorita Marple, bastante. Las palabras colgaban en el aire, gruesas con un significado tácito. Gregory permaneció inmóvil a nuestro lado, lanzando miradas nerviosas al caso, al señor Addington, y luego a mí. Le di al vidrio una última mirada, notando el débil y casi burlón brillo del rasguño que parecía sonreírme desde la superficie. Este no era un caso ordinario, y ciertamente no era un manuscrito ordinario. Podía sentir la presión en la habitación, la tensión gruesa y pegajosa, como si algo estuviera esperando explotar. Necesitaba descansar, pero más que eso, sí estaba pensar en ese rasguño,
las miradas furtivas y las palabras que no se han dicho. Este trabajo se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que había anticipado. No pude sacudir la sensación de que no era la única respuesta de caza en esta casa. Cuando recurrí al señor Addington, mi tono firme con finalidad, le dije, mejor, muéstrame dónde me quedaré. El momento colgaba entre nosotros, acusado de preguntas no expresadas. Casi podía sentir que el aire en sí mismo vibraba con anticipación, como si las paredes de la mansión estuvieran a punto de susurrar sus secretos. Ese manuscrito valía más de lo que me importaba admitir, y si los rumores fueran ciertos, atraería a todo tipo de personas, desde cazadores de tesoros hasta aquellos con motivos más oscuros. A la mañana siguiente, me desperté con un cielo gris y un viento mordaz que sacudió las ventanas como una advertencia. A media tarde, la mansión estaba en el caos, los sirvientes corrían como cuervos frenéticos, puliendo platos de plata, alisando manteles, asegurándose de que todo fuera perfecto. Lady Fiona se movía entre ellos, sus ojos escaneaban cada detalle con precisión aguda, los labios presionados en una delgada línea de concentración. Sus movimientos eran los de una mujer acostumbrada a tener el control, pero pude verlo, la grieta en la fachada, la preocupación que parpadeó detrás de su sonrisa perfectamente controlada. Ella tenía más que una cena de la que preocuparse. Tenía el peso de la reputación de su familia sobre sus hombros. Si este banquete de la noche de Burns no salía sin problemas, no habría salvar el nombre de los McAllister. Mientras me miraba, forzó una sonrisa, tratando de suavizar la preocupación en su frente. Señorita Marple, confío en que has encontrado que el patrimonio es cómodo, preguntó, pero podía escuchar el borde de la ansiedad en su voz. Tan cómoda como una dama podía esperar, respondí, mi tono neutral, mientras tomaba nota del caos de los preparativos. No me perdí la rápida mirada que arrojó a los candelabros de plata pulidos, y las copas de cristal espumoso. Todo tenía que ser perfecto. Tienes una noche ocupada por delante, agregué, mirando cómo sus ojos parpadeaban a los invitados que aún no había impresionado. Debe ser perfecto, murmuró, pero luego, como si la presión se volviera demasiado, se dio la vuelta y gritó un pedido a un lacayo que luchaba con un mantel de lino. Pasé por los pasillos, el ajetreo de las salas traseras en marcado contraste con la quietud tranquila del salón principal, pero incluso allí, el aire estaba lleno de tensión, y no pude sacudir la sensación de que algo, o alguien, estaba fuera de lugar. Me detuve frente a la caja de vidrio nuevamente, mis ojos atraídos por el manuscrito de Burns. Se sentó allí, tranquilo y quieto, como si estuviera esperando que alguien desbloqueara sus secretos. El débil rasguño en el vidrio volvió a atrapar la luz, como una acusación silenciosa. Quien había hecho esa marca, había estado probando la debilidad del caso. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Alguien ya estaba tratando de entrar. ¿Qué sabían que yo no? ¿Qué estaban dispuestos a arriesgar para tener en sus manos el manuscrito? Una cosa era segura. Esto no era solo un tesoro, este era un juego, y las apuestas eran mucho más altas de lo que nadie había anticipado. La familia McAllister se tambaleaba al borde de algo peligroso, y estaba a punto de descubrir cuán lejos estaban dispuestos a llegar para proteger sus secretos. La noche descendió como una cortina de terciopelo, y el vestíbulo brilló con la luz de las velas, lanzando largas sombras que danzaban sobre los pisos pulidos. El murmullo de voces aristocráticas se mezcló con el afilado tintineo de copas, y el aroma de pino fresco de los árboles altos afuera envolvía la habitación como un fantasma. Los nombres flotaban en el aire, tan grandiosos y tan vacíos como la mansión en sí, nobles, académicos con un ojo para las antigüedades escocesas,
y algunos empresarios locales ansiosos por frotar codos con los McAllister. Las gaitas golpeaban una melodía aguda e inquietante, llenando el espacio con un eco de algo antiguo y triste. Si el objetivo de Lord Allister era dar un espectáculo, se había logrado con creces. Cameron, rígido y tenso, estaba de pie junto a una columna de mármol, plegando nerviosamente y desplegando un trozo de papel, algún poema de Burns que debía recitar, como había oído. La sonrisa que forzó era un velo delgado sobre un naufragio nervioso. Parecía que una parte de él deseaba que la noche terminara antes de que siquiera hubiera comenzado. Miró a Lady Fiona al otro lado de la habitación. Su tensa sonrisa parpadeaba mientras conversaba con algunos de los invitados, sus ojos lanzados ansiosamente de un lado a otro. Si él recitaba bien ese poema, tal vez los rumores se calmarían. Tal vez los McAllister emergerían de los restos de su reputación. Su voz era apretada, como un hombre a punto de saltar de un acantilado, pero esperando que pudiera volar. Si hago esto bien, tal vez el Padre pueda convencerlos de que somos tan sólidos como siempre, murmuró. Rosalind, una visión con un vestido de terciopelo profundo, flotó más allá de nosotros, el brazo entrelazado con el de su prometido, Charles Montgomery, un hombre que susurraba entre las páginas de la sociedad. Se volvió hacia mí, su apretón de manos firme y demasiado seguro. Señorita Marple, supongo, dijo. Su mirada se movió brevemente hacia la caja de vidrio. Me di cuenta de que no estaba allí por los haggis, sino por algo mucho más valioso. La curiosidad es parte de mi trabajo, respondí, manteniendo mi tono informal, aunque cada fibra de mi ser gritaba que necesitaba estar alerta. Cameron se aclaró la garganta, y con un asentimiento tenso, se excusó, dejándome sola con los Montgomery. Había algo en la tensión entre ellos, que hizo que mi piel se erizara, demasiado gruesa, demasiado palpable. Unos momentos después, la habitación se quedó en silencio cuando Lord Allister abrió el camino hacia la mesa del comedor. Los sirvientes, que transportaban bandejas de whisky y vino, pasaban como fantasmas, sus ojos bajando al suelo. La melodía del piper alcanzó una nota alta y triunfante, y luego, como una daga a través del corazón de la celebración, un grito resonó desde el pasillo, un sonido de terror puro que atravesó el aire. La voz de Lady Fiona, estrangulada y en pánico, nos alcanzó antes de que la multitud se dirigiera hacia la fuente. Mis piernas se movieron antes de que pudiera pensar, y empujé la multitud de reunión, siguiendo los ecos de su grito. Cuando llegué a la caja de vidrio, me congelé. El manuscrito de Burns, el corazón de este gran espectáculo, había desaparecido, desvanecido. En su lugar no había más que ese rasguño en el vidrio, brillando bajo la luz tenue como una acusación. Lady Fiona estaba parada allí, su mano presionando su boca, con los ojos muy abiertos, mientras que la compostura habitual de Lord Allister se derrumbó en un instante. Cameron se quedó allí, completamente desconcertado, sus ojos escaneando el espacio vacío, y incredulidad grabada en su rostro. El poema arrugado, el que se suponía que debía recitar, yacía tirado en el piso. Charles y Rosalind flotaron cerca, sus rostros pálidos, y en un susurro, alguien murmuró: «Ha sido robado». Solo miré el estuche vacío, sintiendo un nudo frío en mi estómago. El problema que había sentido desde mi llegada ya no era solo una sensación vaga, era tan real como el vidrio destrozado debajo de mis pies. Respiré lentamente, exhalando en silencio, dejando que el peso de la situación se asentara. El robo no fue solo un crimen, fue un golpe cuidadosamente orquestado en el legado McAllister. El aire estaba lleno del tipo de tensión que podría romper las paredes si pasaba mucho más tiempo. Cuando se sirvió la cena, el comedor era una extraña mezcla de anticipación y temor.
Las gaitas zumbaron desde la esquina, su triste gemido colgando sobre la multitud reunida como una sombra. Las velas parpadearon a lo largo de la gran mesa, lanzando reflejos distorsionados en las copas de cristal, y dando a la habitación un brillo casi surrealista. El haggis, la verdadera pieza central de esta noche, se elevaba al vapor en zarcillos delgados, llamando a un ritual oscuro y antiguo. Me encontré encajada entre los aristócratas charlando en fajas de tartán y académicos, que seguían mirando sobre sus hombros, como si temieran que alguien, o algo, estuviera a punto de saltar de las sombras. Cameron llamó mi atención desde la mesa, el poema doblado todavía aferrándose firmemente a su mano. Su rostro pálido no traicionó nada, pero el esfuerzo por sonreír fue dolorosamente obvio. Lady Fiona, vestida de carmesí, tomó su lugar al lado de Lord Alistair. Con una inclinación real de su cabeza, ella señaló por silencio, y por un momento, la habitación contuvo la respiración. La melodía del piper aumentó, un dramático crescendo, pero antes de que pudiera alcanzar su punto máximo, otro grito, crudo y lleno de miedo, atravesó el aire. Todos los ojos se volvieron hacia la fuente, el sonido congelando a todos en su lugar. Esta vez, no hubo ningún error. El mundo cuidadosamente construido de los McAllisters acababa de agrietarse, y el verdadero misterio apenas comenzaba. La música, una vez volando con el triunfo de las tuberías, se suavizó en un solo dron triste. Lord Alistair, siempre el epítome de la gracia, levantó su vaso, su voz en auge en el gran salón. Amigos, en esta noche de Borns, levantemos nuestras copas al mayor poeta de Escocia, y al patrimonio que apreciamos. La habitación respondió al unísono, antepasados en una ola brillante mientras sonaba la risa, cálida y fácil. Las tuberías rugieron nuevamente, cortando el ruido, lo que llevó a la dirección tradicional al Haggis. Pero luego, como un disparo que retumbó en una habitación tranquila, la voz de Lady Fiona se agrietó a través de la alegría, afilada y en pánico. El vaso se deslizó de su mano, rompiendo en el piso con un sonido que parecía congelar la habitación. Se ha ido, jadeó, con los ojos muy abiertos de incredulidad. El manuscrito, se ha ido. La música murió al instante. Las sillas raspaban el piso cuando los invitados se pusieron de pie, murmurando confundidos. Una ola de caos subiendo por la habitación. La fiesta, una vez el punto focal de la noche, fue olvidada en un instante. Un sirviente se apresuró hacia adelante, pero Lady Fiona se apartó, su rostro descompuesto, terror escrito en cada línea de su expresión. Mis pies se movieron por su propia cuenta, empujando a través de la multitud hacia el pasillo que conducía a la vitrina. La figura rígida de Lord Alistair atravesó la multitud, sus hombros tensos bajo el peso de su chaqueta formal, y Cameron, pálido y tenso, estaba cerca, el trozo arrugado del poema de Burns, aferrándose firmemente a su mano. Llegamos a la caja de vidrio, y la luz superior parpadeó fríamente sobre el espacio vacío donde el manuscrito invaluable había descansado una vez. La ausencia era más profunda que la mera falta de páginas. Era un vacío siniestro que parecía tragarse la habitación. El débil rasguño en el vidrio, esa leve pero reveladora marca, permaneció, sin romper, intacta y acusadora, sin signos de entrada forzada. Nada más que la ilusión de seguridad se rompió. Quien había tomado el manuscrito, lo había hecho con la precisión de un ladrón maestro, invisible e inaudito, deslizándose entre nosotros como una sombra. El grito de Lady Fiona todavía resonaba en las esquinas de la habitación, pero su terror rápidamente se convirtió en furia. Bloqueen las puertas, Lord Alistair ordenó, su voz atravesando el pánico creciente.
Nadie deja esta finca hasta que encontremos al ladrón. Los lacayos se apresuraron a sellar cada salida cuando los invitados comenzaron a presionar, sus conversaciones susurradas girando a nuestro alrededor como un espeluznante viento. Me acerqué a la caja. Mi aliento empañaba el vidrio mientras estudiaba el rasguño. No había un signo obvio de entrada forzada, pero algo sobre la marca estaba mal. Era demasiado ordenado, demasiado deliberado. Gregory, el lacayo, apareció a mi lado, su rostro pálido y dibujado, y detrás de él, el señor Addington entró, sus ojos fríos y calculadores. Les avisé hacia adelante, bajando mi voz. Necesitamos asegurar cada corredor, cada pasaje. Verifiquen las ventanas. El ladrón aún podría estar adentro. Gregory asintió rápidamente, sus piernas inestables, como si el peso de la tarea ya fuera demasiado para él. El señor Addington, siempre compuesto, sacó un juego de llaves de su bolsillo, el sonido del metal, chocando discordante en la quietud. Voy a coordinar con el personal. Haces un barrido amplio, señorita Marple, dijo, su voz recortada. Los invitados se estaban inquietando, sus nervios deshilachados con cada momento que pasaba. Una mujer con un vestido de cuello alto jadeó, su voz temblando. Estamos encerrados aquí. Un erudito canoso se quejó desde la esquina. Tengo un trabajo importante para presentar mañana. Esto es absurdo. Me volví hacia la multitud, mirando a los ojos uno por uno. Sí, dije, mi tono tranquilo pero firme. Todos son sospechosos, hasta que encontremos el manuscrito. El silencio siguió, espeso y pesado, colgando sobre la habitación como una tormenta a punto de romperse. Luego, como si fuera en señal, una docena de voces aumentaron en protesta, cada persona clamando por declarar su inocencia. Lady Fiona se paró a un lado, temblando, sus manos retorcidas juntas, mientras Rosalind intentaba consolarla, hablando suavemente en su oído. Cameron, su rostro drenado de color, arrugó el poema en su puño, su ansiedad ahora una presencia visible y roja. Charles Montgomery, siempre la imagen de los modales pulidos, ahora mostraba las primeras grietas en su fachada cuidadosamente construida. Lord Alistar se volvió hacia mí, su rostro una máscara de determinación. Señorita Marple, quiero que regrese el manuscrito, y quiero que el ladrón se encuentre. No más retrasos, asentí, mi propia mente ya corriendo a través de las posibilidades. La tensión que se aferraba a la finca era palpable, lo suficientemente gruesa como para ahogar el aire de mis pulmones. No había tiempo que desperdiciar. El primer paso fue reunir pistas, examinar las historias que los invitados estaban contando y ver quién podría romperse bajo la presión. Me volví hacia él, mi voz estable pero llena del peso de la tarea por delante. Tenga la seguridad, Lord Alistair, encontraremos su tesoro perdido. De una forma u otra. La despensa del Butler olía débilmente a jabón, y algo más oscuro, algo como el miedo. Gregory se paró junto al mostrador, agarrando un paño tan fuerte que sus nudillos eran blancos. Al principio no me encontraría con los ojos, y no podía decidir si eran nervios o algo más. Había culpa en el aire, y no estaba segura si era suya o la mía por estar tan cerca de la verdad. Le di un momento a Gregory, dejando que el silencio se asentara entre nosotros como una niebla gruesa, siempre más revelador que un interrogatorio. Finalmente, su voz se rompió, débil y vacilante. Yo no tomé el manuscrito, señorita Marple. Me incliné más cerca, dejando que mi mirada se afilara. Entonces, ¿qué tal si me dices qué hiciste? Sus ojos se cerraron, y sus hombros se desplomaron, como si el peso de sus palabras fuera demasiado para soportar. Escuché al señor Cameron y a la señorita Rosalind discutiendo el día antes del banquete, murmuró, como si confesara un pecado. Estaban luchando por el dinero,
algo que la finca no podía mantener las apariencias. Hizo una mueca, frotando su templo como si el recuerdo lo doliera. Estaban furiosos el uno con el otro, acusándose mutuamente de decepcionar a la familia. Estudié su rostro, buscando grietas en su historia. Esa es una conversación bastante pesada para los hermanos. ¿Por qué guardarse para ti? Su garganta trabajó nerviosamente y salió tragando. No quería ningún problema, señorita Marple. Hizo una pausa, como si la siguiente parte fuera más difícil de decir. Hay algo más. Sus orejas se pusieron rosas con vergüenza, y se movió incómodamente. Estoy involucrado con alguien en esta casa, confesó, las palabras saliendo en un susurro tenso. Pero no puedo decir quién. Si se entera, si los McAllister se enteran. Se fue el miedo arrastrándose en su voz. Perdería mi posición aquí y más. Levanté una ceja, inclinándome ligeramente. ¿Temes que lo usen contra ti? Su rostro se torció de aprensión. Tengo miedo de todos, señorita. Los McAllisters pueden ser feroces. Y si descubrieran que me he estado escabullendo a puerta cerrada, su voz vaciló. Lo juro, no robé el manuscrito. Ni siquiera sé cómo. Su seriedad casi parecía convincente. Pero no iba a tomar la palabra de nadie al pie de la letra. No en un lugar como este, al menos hasta llegar al fondo de esto. Gregory asintió rápidamente. El alivio inundó su rostro, aunque no estaba seguro de si estaba aliviado porque estaba diciendo la verdad, o porque tenía miedo de quedar atrapado en una mentira. Al igual que los secretos enterrados en el tiempo, el nombre de Alistair en relieve en la columna vertebral. Pero luego, a mitad de camino, los encontré, las páginas arrancadas, como si alguien hubiera tratado de borrar su existencia. Un escalofrío atravesó el aire húmedo de los archivos presionando mi piel. Esas páginas faltantes no fueron accidentes, fueron deliberadas, y las brechas que dejaron gritaron gritos de verdades ocultas. Si los McAllisters estuvieran luchando por efectivo, podía ver cómo un manuscrito invaluable, como el que había desaparecido, podría resolver sus problemas en un instante. Pero las páginas faltantes también podrían apuntar a algo más oscuro, como una deuda tan vasta que amenazó con tragarse a toda la familia. De cualquier manera, los problemas de dinero funcionaban más profundos que los rumores susurrados, tenían raíces, secretos oscuros, y alguien intentaba desesperadamente mantenerlos enterrados. Una hora después, había reunido a los McAllisters en el salón, todos bajo un techo adornado, cada uno de ellos un estudio de restricción. Lord Allister estaba junto a la chimenea, con las manos encerradas detrás de su espalda, su postura rígida como si se estuviera preparando para la inspección. Lady Fiona se sentó encaramada en una silla cubierta de satén, su cuerpo rígido, su mirada moviéndose nerviosamente hacia mí. Cameron rondaba por la ventana, su postura inquieta, tensión irradiando desde su espalda. Rosalind, siempre compuesta, se sentó en silencio, sus tobillos cruzados y sus ojos fijos en la intrincada alfombra persa debajo de sus pies. Extendí mis hallazgos, mostrándoles el libro mayor con las páginas faltantes y la evidencia condenatoria de sus luchas financieras. Los ojos de Lady Fiona parpadearon con pánico ante la mención de las páginas faltantes, mientras que la cara de Lord Allister se endureció, su mandíbula se apretó. Ese libro mayor pertenece a los asuntos de la familia privada, dijo, su voz fresca y despectiva. No tiene relevancia para este robo. Me encogí de hombros, tratando de mantener mi tono informal, aunque el peso del momento me presionaba. Privado o no, esas páginas faltantes sugieren que algo más está en juego que solo un manuscrito. Hice una pausa, dejando que mis palabras se hundieran. Gregory escuchó un argumento acalorado entre Cameron y Rosalind, algo sobre el dinero. ¿Te gustaría explicar? Cameron levantó las manos, su rostro sonrojado de ira. Argumentamos sí,
Somos hermanos, peleamos, pero lo juro, nunca toqué ese manuscrito volado. Rosland continuó mirando la alfombra. Su silencio hablaba volúmenes, mientras que los labios de Lady Fiona presionaban en una línea apretada y delgada. Su mirada aparecía entre los demás. Parecía que podría desmayarse en cualquier momento. La tensión en la habitación era palpable, espesa con sospecha y miedo, y sabía que en algún lugar, en todo esto, la verdad estaba esperando ser descubierta. La tensión en la habitación era palpable, lo suficientemente gruesa como para ahogarse. Cada mirada intercambiada entre los McAllisters estaba pesada con palabras no dichas, como si sus propios pensamientos pudieran exponerlos. Finalmente, hablé, rompiendo el silencio con una calma que no sentía del todo. Muy bien, le dije, eligiendo mis palabras con cuidado, no presionaré más el punto, por ahora, pero sugiero que mantengamos esto bajo un mismo techo. Cuanto más tiempo pasen esas páginas faltantes, más sospechoso se vuelve. Una ola de cansancio se extendió sobre ellos. Sus expresiones se apretaron como si el peso de sus esqueletos ocultos los estuviera presionando a todos a la vez. Había algo oscuro en el armario de la familia McAllister, algo tan enredado que cualquiera que esté dispuesto a arrancar páginas para esconderlo, sin duda, haría mucho peor. Eso me dejó con dos preguntas ardientes. ¿Hasta dónde se habían ido ya? Y fue la misma distancia requerida para robar el manuscrito. Las respuestas aún no estaban claras, pero la atmósfera pesada en el salón insinuaba que las descubriría pronto, si pudiera examinar las mentiras y puertas cerradas antes de que la verdad se escapara para siempre. Más tarde, Lady Fiona me encontró en la biblioteca, donde el fuego moribundo arrojó sombras y extrañas sombras sobre los estantes de roble. Parecía que había envejecido 5 años desde que comenzamos esta investigación, enrojecida, con los labios presionados, todo su comportamiento irradiando miedo. Ella cerró la puerta detrás de nosotros con manos temblorosas, y sabía que esta conversación sería más que una charla inactiva. Ella comenzó a caminar. El grifo de sus talones contra el piso de piedra resonaba en la habitación con un staccato nervioso. Señorita Marple, dijo, deteniéndose abruptamente, he llevado esta carga durante demasiado tiempo. Sus ojos parpadearon a los troncos a medias en la chimenea, como si buscara consuelo en las llamas. Hace años, cuando los tiempos eran delgados, Lord Alistair, mi esposo, me persuadió. Bueno, hicimos algo terrible. Ella tragó con fuerza, y vi un destello de arrepentimiento en sus ojos. Forjamos recuerdos de Burns, pequeñas baratijas, cartas, los vendimos a los coleccionistas, a precios inflados. Solo unas pocas veces, luego nos detuvimos, pero los susurros nunca se han ido. Se hundió en un sillón, enterrando su rostro en sus manos. Este manuscrito, recientemente descubierto, fue nuestra oportunidad de redención. Si demostraba ser genuino, podría borrar nuestros nombres para siempre, pero si se encuentra que es otra falsificación, nos arruinarían. Su voz vaciló y dejé que la gravedad de sus palabras colgara en el aire. Lo que significa, dije en voz baja, quien lo robó también podría planear exponer su pasado. Lady Fiona asintió. Una sola lágrima escapó a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Está destrozando a Alistair y a los niños, susurró. Su mandíbula se apretó con el esfuerzo de mantenerse unida. No tienen idea de lo que hicimos, y preferiría que nunca lo sepan. Dejé que el peso de su confesión se asentara sobre mí, la revelación de los recuerdos falsificados agregando un nuevo ángulo agudo al misterio. Si el manuscrito fuera real, los McAllisters podrían recuperar su honor, pero si fuera falso, o peor aún, si alguien descubriera las falsificaciones que habían creado hace mucho tiempo, su mundo entero se estrellaría. No es de extrañar que Lady Fiona pareciera haber visto un fantasma.
Poco después, arrinconé a Cameron, en una tranquila antecámara frente al salón principal. Se paró junto a una ventana, mirando los jardines cubiertos de nieve, su rostro dibujado con preocupación. Escuché que has estado haciendo malabares con las deudas, dije suavemente, mi voz baja y directa. ¿Y qué? Podrías haber visto el manuscrito como un pago rápido. Se dio la vuelta, la culpa inundó sus rasgos, y exhaló una respiración temblorosa, como si lo hubiera estado sosteniendo durante demasiado tiempo. Muy bien, dijo, su voz se tensó. Pensé en eso. Mi juego se salió de control. Se frotó la cara, como si el peso de sus palabras fuera demasiado para soportar. Un hombre de Londres dijo que compraría el manuscrito, sin preguntas, si pudiera entregarlo en silencio. Pero juras que no lo robaste. Presioné, observando cada uno de sus movimientos. Se metió una mano sobre su rostro, frustración y culpa en su expresión. No podría seguir con eso. Mi madre nunca me perdonaría. Además, apenas sé cómo abrir esa maldita caja de vidrio sin activar toda la casa. Sus hombros se hundieron en la derrota. Pero ahora estoy seguro de que alguien está tratando de sujetarme esto. Quien se me acercó, podrían estar orquestando todo, estableciéndome como el sospechoso obvio. Otro giro entonces. Cameron no era solo un jugador en la cabeza. Alguien estaba cuidadosamente colocando las migas de pan para que se viera culpable. La pregunta ahora era quién y por qué. Para cuando volví a caer la noche, comencé a visitar las habitaciones, siguiendo mi presentimiento de que alguien aquí podría tener la llave. Uno de ellos, un coleccionista antiguo con una mirada con forma de halcón, miraba constantemente las puertas cerradas, maldiciendo los inconvenientes de la situación. Otro era un erudito literario, rápidamente para expresar dudas sobre la autenticidad del manuscrito. Una táctica que indudablemente reduciría el precio de los McAllisters, si tenía la intención de comprarla barata. Pero lo más intrigante fue Char Montgomery, el prometido suave de Rosland, cuyo encanto parecía cubrir una multitud de pecados. Su manera era demasiado pulida, demasiado ensayada. Era otro jugador en esta red enredada. La noche había dejado su huella en la finca McAllister. Una pesadez que se aferraba al aire como el humo después de un incendio. Charlas había sido visto resbalando de la multitud en Owen esa noche. Había reclamado un dolor de cabeza, pero la criada lo había visto cerca de las escaleras de servicio mucho después de la medianoche, moviéndose con la cuidadosa precisión de alguien que intentaba pasar desapercibida. Pasos tranquilos, miradas furtivas sobre su hombro, comportamiento sospechoso de texto. Si me preguntas, me paré en el corredor, mis manos en mis caderas, las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar con una claridad inquietante. Tal vez Charles tenía la intención de asegurar el manuscrito para sí mismo. Tal vez el erudito estaba tratando de refutar su autenticidad. O tal vez el coleccionista antiguo tenía planes de robarlo. Y no olvidemos el contacto sombreado de Cameron, que podría haberse infiltrado en el patrimonio para un propósito más profundo. Cada posibilidad agregó una capa a la creciente red de engaño. Una cosa era segura, el círculo de sospechosos se estaba expandiendo, y la sensación desconcertante de que alguien estaba observando cada uno de mis movimientos, solo se estaba fortaleciendo. Cuanto más profundamente cavé, más me sentía como si estuviera raspando la superficie de algo mucho más oscuro, algo que alguien en estos pasillos estaba desesperado por mantener enterrado. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, la luz de la luna que se filtraba a través de ventanas altas, me atrajo una vez más a la biblioteca, un lugar donde sabía que los secretos podían estar ocultos en las esquinas más tranquilas. La habitación se sentía cargada de susurros, del tipo que solo una oreja aguda podía atrapar. Escaneé la habitación,
el haz de mi linterna barriendo la alfombra cerca de una estantería de roble. Allí, en el borde, vi huellas, menores, apenas notables, pero con una banda de rodadura más pesada que la mía. Condicionaron a la esquina más lejana, donde los tomos recubiertos con polvo se alinearon en los estantes como reliquias olvidadas, excepto que uno o dos habían sido perturbados, lo suficiente como para llamar mi atención. Mis dedos se deslizaron sobre la columna vertebral de un grueso libro, sacándolo, y luego, un débil clic, resonó en el silencio. Toda la sección giró hacia adentro, revelando un compartimento oculto detrás de ella. Mi pulso se aceleró cuando me agaché, y descubrí un solo trozo de pergamino, desgarrado en los bordes, pero inequívocamente parte del manuscrito de Burns faltante. Mi corazón se aceleró. Quien había robado el folio, había ocultado un pedazo dentro de la finca. ¿Por qué? Pánico. Una doble cruz. De cualquier manera, había encontrado lo que necesitaba. Mientras deslizaba el pergamino en el bolsillo de mi abrigo, escuché la leve corrida de pasos en el corredor. La criada pasada pasó, con los ojos muy abiertos, antes de entregarme un trozo de papel doblado. Encontré esto cerca de la puerta del señor Montgomery. Señorita Marple, susurró, mirando sobre su hombro como si temiera que la escuchara. Ella no quería causar un escándalo, pero cuando desarrollé la nota, las esquinas eran inequívocamente del mismo pergamino que la pieza que acababa de encontrar. Piezas de un rompecabezas encajaron en su lugar. Charles Montgomery, una vez más otra cara en la multitud, ahora tenía un ojo de toro en la espalda. Lo rastreé en una pequeña sala de estar. El fuego crujió suavemente en el hogar, lanzando sombras bailando en las paredes. Levantó la vista, sorprendida, cuando entré, y su rostro palideció aún más cuando puse el trozo de manuscrito en la mesa auxiliar. ¿Te importa decirme cómo terminó tan cerca de tu puerta?, le pregunté. Mi voz baja, estable, trató de forzar una sonrisa, pero fue inestable, y sus ojos lo traicionaron. Dios, señorita Marple, no tengo idea. Este es un malentendido terrible, te lo aseguro. Me incliné más cerca, colocando la chatarra frente a él para enfatizar. Porque también encontré un pergamino a juego escondido en la biblioteca, detrás de una estantería. Me parece que alguien tenía una razón para guardarlo, y que alguien te señala directamente. Su rostro se contrajo, cuentas de sudor formándose en su templo mientras jugueteaba nerviosamente con sus puños. No estaba cerca de la biblioteca esa noche. Tenía dolor de cabeza y fui directamente a mi habitación. Divertido, le dije, dando otro paso adelante, porque la criada te vio hacer rondas en horas extrañas, y le diste una historia diferente a Lord Talisker. Dijo que estabas en la sala de música. El silencio que siguió estaba lleno de tensión. Su mirada parpadeó hacia la puerta, como si estuviera buscando una salida. No es lo que piensas, tartamudeó. Su voz se elevó ligeramente en el tono. Tal vez alguien plantó ese pergamino para enmarcarme. Tal vez, se fue desesperando en sus palabras. Desde donde estoy parado, le dije, cortándolo, tienes mucho que explicar. Lo vi abrir la boca, pero no salieron palabras. Esa espina de inquietud corrió por mi columna vertebral. Esta no era solo una excusa mal elaborada, era algo más grande, algo más oscuro. Este fue el momento en que todo cambió. Charles Montgomery estaba congelado, como un hombre que acababa de darse cuenta de que el suelo debajo de él se estaba desmoronando. Cada una de las palabras ahora un intento desesperado de aferrarse a un barco que se hunde. El encanto pulido que alguna vez había sido su armadura, se había destrozado, exponiendo el miedo crudo y la culpa debajo. Los hechos eran demasiado claros ahora, demasiado condenatorios para ignorar.
Este no fue solo un caso de un hombre en el lugar equivocado en el momento equivocado. Charles había sido un participante dispuesto en algo mucho más oscuro, sacando cuerdas de las sombras, o al menos, cómplices del robo que había arrojado la finca McAllister al caos. El hombre que una vez había sido una figura encantadora en la sociedad, un prometido con un gusto por la tradición de las tierras altas, ahora estaba acusado de orquestar la traición que podría destrozar a la familia McAllister. El invitado de aspecto inocente, ahora estaba directamente en el corazón de una trama que parecía amenazarlo todo. El tercer giro en la historia, se puso en su lugar, si había robado el manuscrito, mismo o contrató a alguien para que lo hiciera por él. Una cosa era segura. Charles Montgomery tenía una mano en esto, y mientras estaba parado allí, mirando la fábrica de Cal McCracken, podía sentir la tensión en el engrosamiento del aire. Ya no era solo un manuscrito perdido, se trataba de un hombre atrapado por sus propias mentiras, un hombre que había subestimado cuán profunda había crecido la red de su propio engaño. La noche anterior, bajo la luz de una luna pálida, que apenas lograba iluminar las vastas salas de la mansión, había merodeado por la biblioteca una vez más. Mi linterna había bailado sobre las espinas polvorientas de los libros olvidados. El rayo atrapaba las huellas desgastadas y desiguales en la alfombra. Allí, escondido detrás de una hilera de tomos de tiempo, lo encontré, un antiguo y casi desintegrado trozo de pergamino, que se parecía terrible como parte del manuscrito de Birnos faltante. Mi corazón me había golpeado en el pecho, mientras lo deslizaba en el bolsillo de mi abrigo. Alguien lo había escondido allí, claramente sin pensar que alguna vez sería descubierto. No fue el movimiento de un maestro ladrón, era el pánico de alguien que pensaba que podía ocultar sus pistas, pero no era lo suficientemente inteligente. El ladrón había dejado una pista atrás, y ahora de pie ante Charles, pude ver que había dejado más que solo esa chatarra, se había dejado expuesto. Cuando lo conocí en la estrecha sala de estar, el peso de mi descubrimiento era pesado para mis hombros. Puse el desgarro del manuscrito frente a él, mis ojos inquebrantables. «Explica esto», exigí, mi voz tranquila, casi demasiado tranquila. La respuesta de Charles llegó rápidamente, pero la confianza inestable detrás de esto era inconfundible. «Yo no tengo idea de cómo terminó eso cerca de mi habitación», tartamudeó, su rostro pálido, ojos parpadeando de pánico. «Debe ser una configuración». Me incliné, mi mirada afilada. «¿Es eso así?», pregunté, mi voz más fría ahora. «Porque alguien te vio deambulando por los pasillos mucho después de la medianoche». Su expresión vaciló por un segundo, justo lo suficiente como para exponer la verdad que había estado tratando tanto de ocultar. Se abrió la boca, pero la mentira que estaba a punto de decir murió en sus labios. «Yo no era». Sus palabras fueron un intento débil de una excusa, pero estaba claro que sabía que estaba atrapado. La atmósfera en la habitación se espesó, el silencio se estiraba mientras esperaba a que se rompiera, para cometer un error. Sus ojos se movieron por la habitación, primero hacia la chimenea, luego hacia la puerta, y como si estuviera buscando alguna salida, algún escape de la red que había tejido. Pero no hubo escape, ya no. «Charles», dije, acercándome, bajando mi voz a algo oscuro y peligroso. «Sé sobre el coleccionista estadounidense», le dije, mirando su rostro ceniciento, «el que le prometió una riqueza a cambio del manuscrito de Bornes. Realmente pensó que podría enmarcar a Cameron y alejarse con el premio. Por un momento, pensé que podría romperse por completo». Su rostro se puso gris al darse cuenta de cuánto sabía. «¿Cómo te enteraste?», se rasgó. Su voz se agrietó bajo el peso de su culpa. Di un paso atrás, dejando que el silencio colgara entre nosotros por un ritmo. «Me doy cuenta de hacer las preguntas correctas»,
dije, cruzando los brazos. Eras descuidado, Charles. Dejaste un rastro de contradicciones y mentiras. Una vez que descubrí ese pedazo de pergamino, todo lo que tomó fue un poco de cavar para conectarte con el coleccionista. El color se agotó de su rostro cuando se dio cuenta de lo cerca que estaba de estar completamente expuesto. Se tragó con fuerza, sus ojos cerrándose de vergüenza. No tenía otra opción, murmuró, su voz apenas audible. Estoy más endeudado de lo que puedes imaginar, incluso más profundo que Cameron. Mis negocios en los Estados Unidos fueron malos. Este estadounidense me ofreció una salida, solo tenía en mis manos el manuscrito, y cambiar la culpa a otra persona. Parecía bastante simple. Hizo una pausa, sus manos temblando mientras hablaba. Cameron hizo el chivo expiatorio perfecto, y si lo enmarcara, podría escapar, tomar el manuscrito y pagar todas mis deudas. Rosalind y yo podríamos vivir con comodidad, y los McAllisters lo silenciarían. Dinero e influencia, silenciar. Su voz se rompió en la última palabra, y se dejó caer en un sillón, su cabeza en sus manos. La máscara pulida y arrogante que había usado durante tanto tiempo había desaparecido, reemplazada por un hombre roto, destrozado por sus propias elecciones. Pero no había simpatía por él en mi corazón. La red que había girado estaba enredada y gruesa, y fue atrapado en ella tan seguramente como Cameron lo había sido. La verdadera pregunta ahora era si continuaría hundiéndose, o si finalmente enfrentaría las consecuencias de sus acciones. El parpadeo de Firelight bailó en los ojos de Charles Montgomery, y por un momento, trató de reconstruir la máscara de calma que había usado con tanta cuidado durante meses, pero el peso de su situación era demasiado, y las grietas eran demasiado profundas. Ahora no quedaba nada más que desesperación, un hombre expuesto que había jugado todo y perdido. ¿Qué vas a hacer?, susurró, su voz apenas audible, temblando al darse cuenta de que todo se estaba escapando. Lo estudié, observando la forma en que su mirada se lanzó nerviosamente. Sus dedos se criticaban como si pudiera intentar escapar, pero no quedaba por ningún lado corriendo. Eso depende de lo cooperativo que seas, dije, mi voz fría, firme. ¿Dónde está el resto del manuscrito?, dudó, sus ojos se movieron hacia la puerta, tal vez imaginando a la multitud de parientes enojados e invitados a punto de asaltarlo y arrastrarlo. Finalmente, habló, la voz temblando de miedo. Le escondí en la vieja bodega. Iba a recuperarlo una vez que el calor se calmó. Las palabras colgaban en el aire como una confesión tácita, y asentí lentamente. La pieza final del rompecabezas había caído en su lugar. El manuscrito estaba oculto, esperando ser entregado al comprador estadounidense, el dinero que Charles había necesitado tan desesperadamente, y todo a costa de arrojar la culpa a Cameron. Un plan simple, ejecutado mal, y ahora se estaba desmoronando bajo el peso de sus mentiras. Típico, murmuré para mí misma. Los secretos ocultos de las antiguas propiedades, de familias ricas con deudas oscuras, siempre apestan a la traición. Charles me miró, su desesperación palpable. Nunca tuve la intención de lastimar a Rosalind. Por favor, haré cualquier cosa, suplicó. Su voz se agrietó bajo la tensión de su miedo y culpa. Lo estudié por un momento más, preguntándome si su súplica era genuina, o si era simplemente un hombre que temía las consecuencias de sus acciones. De cualquier manera, la plantilla estaba arriba. Comience diciéndole la verdad, le dije, mi tono inquebrantable, y prepárate para lo que sea que venga después. Una vez que presente esto para la familia, tendrás suerte si la policía no está de pie con esposas. Charles se marchitó en la silla. Sus manos se apretaron tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Dios me ayudó, susurró, y por un momento, casi sonó como una oración,
Pero no se encontraba simpatía aquí, sin perdón. El silencio que siguió estaba lleno de la finalidad de lo que estaba por venir. Me di vuelta y salí, dejándolo en sus pensamientos. El fuego crepitante era el único sonido en la habitación, cuando se dio cuenta de que su gran esquema había terminado de establecerse. El gran salón era más frío de lo que debería haber sido, a pesar de los incendios rugientes en el enorme hogar de piedra. Se habían organizado filas de sillas frente a la plataforma elevada en el otro extremo del pasillo, donde, una vez, los músicos podrían haber tocado sus canciones para los señores de las tierras altas. Ahora, era el escenario del acto final de un drama retorcido. El personal de la casa, la familia McAllister, y los invitados más destacados se filtraban, con murmullos de anticipación nerviosa que se elevaban en el aire. La luz de las velas parpadeaba en las sombras, lanzando formas largas y vacilantes contra los muros de piedra que habían presenciado siglos de secretos. Me quedé junto al hogar, mi pulso estable, mi aliento tranquilo, demasiado tranquilo. Esto era todo, el momento en que todo se pondría al descubierto. Había estudiado todos los ángulos, hecho las preguntas correctas, seguido el sendero, y ahora era el momento de revelar la verdad. Charles estaba de pie en la parte trasera de la habitación, medio escondido en las sombras al lado de Rosalind. Parecía un hombre que esperaba que el piso se abriera y lo tragara por completo. Su rostro estaba pálido, sus ojos salvajes de pánico. Lord Alistair y Lady Fiona tomaron sus asientos en la primera fila. Sus ojos con montura roja traicionaban la angustia que habían estado tratando de esconder, su mandíbula como granito. Cameron se cernió cerca de ellos, los brazos doblados, su postura rígida de ira e incredulidad. El aire estaba lleno de tensión. Todos sabían que algo monumental estaba a punto de desarrollarse. Gracias a todos por reunirse, dije. Mi voz atravesó el murmullo de la multitud. Hemos estado persiguiendo sombras desde que el manuscrito desapareció, pero esta noche, puedo arrojar luz sobre el asunto. La habitación cayó completamente quieta, cada aliento suspendido en el silencio. Respiré hondo y saqué el trozo de pergamino doblado del bolsillo de mi abrigo. Este fragmento desgarrado es del manuscrito de Burns desaparecido, le dije, manteniéndolo para que todos lo vean. Lo descubrí escondido detrás de una estantería secreta en la biblioteca. Una pieza que alguien se escondió apresuradamente, probablemente sin pensar que se encontraría. La habitación se agitó. El murmullo de sorpresa se extendió rápidamente, y pude ver el drenaje de color del rostro de Charles, mientras se congelaba, clavado bajo mi mirada. Partes de este fragmento aparecieron cerca de la habitación del señor Montgomery. Continué, volviendo mis ojos hacia él. Cuando se enfrentó a la evidencia, reclamó ignorancia, pero presentemos los hechos. Asentí hacia Cameron, quien dio un paso adelante. Cameron tenía deudas, y Charles aquí, el caballero perfecto, parecía demasiado ansioso por ofrecer ayuda, excepto que esta ayuda vino con una trampa. Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Resulta que Charles estaba trabajando con un coleccionista estadounidense, dispuesto a pagar generosamente por el manuscrito. Todo lo que tenía que hacer era enmarcar a Cameron por el robo, y entregar el manuscrito a su comprador. Un plan simple, pero no es tan simple cuando lo atrapan. La habitación estaba mortalmente silenciosa, la tensión tan gruesa que podía cortarla con un cuchillo. La expresión de Charles fue una mezcla de horror y renuncia. Su rostro se aflojó con la comprensión de que sus mentiras cuidadosamente elaboradas se estaban desmoronando frente a él. Charles había sido el que más deseaba el manuscrito, y a medida que se desarrollaba la verdad, estaba claro cuán lejos había llegado para tenerlo en sus manos. El coleccionista estadounidense,
listo para pagar una fortuna por el trabajo perdido de Burns, le había prometido todo lo que necesitaba: un escape de las deudas crecientes, la ganancia inesperada perfecta para restaurar su fortuna desmoronada. Una oleada de shock pasó por los invitados reunidos, sus caras mostraban una mezcla de incredulidad y ira. Pude ver el control de Rosalind sobre el brazo de Charles flojo mientras tomaba la magnitud de la traición. La cara de Lord Alistair se volvió atronadora, su mandíbula apretada de rabia, mientras que Lady Fiona cerró los ojos con fuerza, preparándose por el impacto de la tormenta que acababa de soltarse. Pero aún no había terminado. Sigo adelante, describiendo el esquema frío y calculado que se había desarrollado bajo todas sus narices. El plan había sido simple: dar el robo a Cameron, usando sus deudas de juego como una distracción perfecta, una cortina de humo. Pero en su prisa por ocultar el manuscrito, Charles había cometido un error fatal: había dejado una pieza crucial, lo suficiente como para seguir el sendero directamente hacia él. Vi una tos estrangulada escapar de la garganta de Charles, mientras daba un paso adelante. Sus hombros temblaban con el peso de su fachada desmoronada. «Esto es absurdo», murmuró, su voz apenas por encima de un susurro, tratando desesperadamente de reunir los últimos restos de su compostura. «¿Por qué lo haría?». Levanté una mano, silenciándolo. «Hablé con la criada que te vio arrastrándote alrededor de los pasillos mucho después de que afirmaste estar dormido», dije con frialdad. Mis palabras atravesaron sus intentos de evasión. «Hablé con el personal que lo vio cerca de la bodega, donde escondió el resto del manuscrito. Y tengo un detalle más: su propia admisión, cuando se enfrenta a la evidencia de que tenía este coleccionista estadounidense en el anzuelo, listo para pagarle por la obra robada». Charles trató de mantenerse firme, su rostro se contorsionó con incredulidad, mientras intentaba aferrarse a su personalidad aristocrática pulida, pero se agrietó, destrozado como hielo fino bajo el peso de la verdad. «Solo quería pagar mis deudas», tartamudeó, su voz se rompió. «Nunca quise que Cameron fuera realmente dañado». Pero sus palabras eran vacías, huecas, y Rosalind, como si el suelo hubiera sido arrancado debajo de ella, se alejó de él, con los ojos llenos de lágrimas. «Me mentiste», dijo, su voz temblando con incredulidad y angustia. «Usaste la crisis de nuestra familia para tus propios fines». Charles se acercó, como si intentara salvar una apariencia de la relación, pero un brillo fuerte de Lord Alistair le hizo pensar mejor en ello. La verdad estaba fuera, y ninguna cantidad de alegato podría cambiar eso. Mientras el peso de su traición se asentaba sobre la habitación, Charles miró a su alrededor. Su mirada encontró caras disgustadas y horrorizadas. Sabía que había terminado. Los últimos vestigios de su orgullo se derrumbaron, y con un grito derrotado, se hundió de rodillas. Sus palabras cayeron en una confesión ahogada. «Estaba desesperado», admitió, su voz apenas audible. «Mis empresas en los Estados Unidos colapsaron, y este coleccionista se me acercó sobre el manuscrito. El precio era todo lo que necesitaba y más. Enmarcar a Cameron era solo un seguro. Sabía que lo sospecharía de todos modos, con sus deudas». Su voz se rompió mientras miraba a Rosalind, suplicando el perdón. «Lo siento», susurró, pero las palabras sonaban huecas. La habitación estaba llena de tensión. Las paredes centenarias del gran salón resonaban con la enormidad de su traición. Lady Fiona se agarró las perlas, su rostro pálido y golpeado de dolor. Lord Alistair estaba de pie con los puños apretados, su postura rígida de ira. Gregory y el señor Addington flotaron por las puertas dobles, con los ojos muy abiertos, demasiado atónitos para moverse. El aire estaba pesado con el tácito, un silencio que se sintió más sofocante que cualquier sonido. Pero la verdad tenía que salir,
y no había terminado. ¿Dónde está el resto del manuscrito?, pregunté, mi voz baja y estable, cortando la quietud. Charles colgó la cabeza, el peso de su culpa demasiado para soportar. En la vieja bodega, susurró, detrás de la última fila de barriles. Lord Alistair no perdió el tiempo, haciendo un gesto a un par de lacayos. Ve a buscarlo, gruñó, y asegúrate de que el señor Montgomery no salga de tu vista. Los lacayos se movieron rápidamente, arrastrando a Charles a sus pies, y aunque él lanzó una última mirada suplicante a Rosalinde, ella se dio la vuelta, herida, su corazón destrozado por el hombre que la había manipulado. Usó la tragedia de su familia para su propia ganancia egoísta. Exhalé, la tensión en mi pecho finalmente disminuyendo al darme cuenta de que cada pieza de este rompecabezas retorcido finalmente había hecho clic en su lugar. El manuscrito robado, los falsos cables, los intentos frenéticos de cubrir pistas, todo puesto al descubierto bajo el inquebrantable foco de la verdad. Al final, la reliquia que se suponía que salvaría a la familia McAllister casi los había destruido, pero ante la traición, la verdadera prueba de una familia era cómo resistían la tormenta. Lord Alistair, me llamó la atención, la gratitud y la tristeza guerreando dentro de él. Lady Fiona, su alivio palpable, se limpió las lágrimas de su rostro. Cameron, por una vez, se puso de pie, como si el peso de la sospecha que lo había afectado por tanto tiempo, finalmente se hubiera levantado. Gracias, señorita Marple, dijo Lord Alistair en voz baja, su voz, llena de sinceridad. Te debemos más de lo que podemos decir. Le di un pequeño asentimiento. Mis hombros se relajaban cuando el peso de la carga finalmente se escapó. Todo en un día de trabajo, respondí, aunque sentí que todos habíamos envejecido una década en el proceso. Cuando Charles Montgomery fue llevado, los invitados se quedaron aturdidos en silencio. Susurros comenzaron a extenderse como un incendio forestal. La realidad de lo que acababa de ocurrir estableciéndose. El manuscrito robado sería devuelto. El nombre McAllister, al menos por ahora, protegido. Sin embargo, los ecos de la traición persistirían, reverberando por los pasillos de esta antigua casa mucho después de que el último de los invitados se hubiera ido. El peso del momento colgaba pesado en el aire. Una tensión tan gruesa que parecía presionar contra las paredes del gran salón. Las antorchas parpadeantes arrojaban largas sombras sobre los tapices que narraban el pasado histórico de la familia McAllister. Un legado que ahora se tambaleaba al borde de la ruina. Miré a la multitud reunida, sus expresiones una mezcla de incredulidad y traición, mientras Charles Montgomery, el prometido deshonrado, se paraba en medio de todo. Su traje, una vez inmaculado, ahora se arrugaba, un reflejo de sus ambiciones destrozadas. El silencio que siguió a su confesión parecía interminable, roto solo por la esporádica pulverización de antorchas a lo largo de los muros de piedra. Sabía bien este momento, cómo la avaricia podía desgarrar a una familia. Y sin embargo, a pesar de la devastación, esa noche, la justicia había hablado. Mientras Charles permanecía atrapado en el frío agarre de sus propias mentiras, la voz de Lord Alistair rompió el silencio, baja y ronca con furia apenas contenida. ¿Dónde está?, exigió. La voz de Charles tembló mientras tragaba con dificultad, apenas capaz de hablar. En el sótano, murmuró, y con un asentimiento resignado, lo seguimos por la estrecha y retorcida escalera, iluminada solo por las linternas parpadeantes en nuestras manos. El aire se volvió más frío con cada paso, el silencio roto solo por el eco de nuestros pasos en la piedra húmeda, pesado con el peso de los secretos enterrados durante mucho tiempo. Charles se lideró el camino, sus muñecas atadas por dos lacayos, que marchaban en sintonía con cada movimiento vacilante,
sus ojos fríos de juicio. De vez en cuando, miraba sobre su hombro, los ojos suplicando misericordia, pero no había escapatoria. Llegamos a una pesada puerta de madera, atada con bandas de hierro, y Charles asintió débilmente hacia la llave colgando en la pared. Uno de los lacayos la arrebató, desbloqueando la puerta con un duro clank metálico. En el interior, la bodega olía a polvo, tierra y viejas cosas olvidadas. Los estantes estaban bordeados de barriles, su madera oscura parecía estirarse en la penumbra. A la tenue luz de nuestras linternas, Charles hizo un gesto hacia una pequeña alcoba debajo de los estantes desvencijados. «Está ahí», susurró. Lord Allister dio un paso adelante, sus manos temblorosas extendiéndose mientras los lacayos sacaban una jaula hacia la luz. Me arrodillé a su lado, abriendo suavemente la tapa, revelando el objeto de tanta confusión, el manuscrito de Bion, envuelto en una tela tan antigua y usada como los secretos que contenía. La página con la esquina desgarrada, la que había encontrado escondida en la biblioteca, estaba ausente, pero el resto del manuscrito parecía estar intacto, su autenticidad desgarradora claramente evidente. Dejé que el haz de mi linterna danzara sobre el pergamino rizado, la tinta descolorida que mantenía dentro de él el poder de restaurar o destruir el nombre de Macalister. «Todo está aquí», respiró Lord Allister, su voz una mezcla de incredulidad y alivio. Sus manos se sacudieron mientras levantaba cuidadosamente el manuscrito, los ojos nebulosos con una mezcla de gratitud y el peso de todo lo que había sucedido. Detrás de él, Lady Fiona presionó una mano en su boca. Sus ojos cayeron sobre las páginas que habían perseguido sus sueños durante tanto tiempo. Con un grito suave, se arrugó de rodillas, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estamos salvados», susurró, su voz se agrietó cuando la carga de los meses, tal vez incluso años, de miedo e incertidumbre, finalmente se derramó en esas palabras tranquilas y desesperadas. Cameron se arrodilló a su lado, su expresión una mezcla de conmoción y alivio, un brazo suavemente envuelto alrededor de sus hombros mientras susurraba. «Está bien, madre, va a estar bien». Charles, todavía encadenado por su propia culpa, los miró, su voz apenas por encima de un susurro. «Lo siento», dijo. Su mirada se encontró con la de Rosalind, pero el dolor en sus ojos fue suficiente para silenciarlo. Ella no dijo nada, sin perdón, sin alivio. Me incliné hacia abajo, pasando mis dedos sobre los bordes del manuscrito, examinando la tinta, el papel, el viejo dialecto escocés cuidadosamente conservado en cada palabra. Parecía bastante genuino, pero la verdad de sus orígenes necesitaría ser autenticada. «Si es real», murmuré, «los Macalisters podrían escapar de la tumba». Charles casi cavó por ellos. Lord Allister se volvió hacia mí, su rostro una imagen de gratitud, aunque teñido con el cansancio de todo lo que habían soportado. «Señorita Marple», dijo en voz baja, «no sé cómo agradecerle. Has hecho más que recuperar nuestro tesoro. Has salvado a nuestra familia». Di un pequeño asentimiento casi imperceptible, mis hombros finalmente soltando la tensión que me había pesado durante tanto tiempo. «Todo en un día de trabajo», respondí, aunque la verdad estaba lejos de ser simple. Este caso había sido una tempestad, una tormenta de engaños y mentiras, pero al final, la justicia había triunfado. Charles no conoció mi mirada cuando los lacayos lo llevaron, sus ojos encerrados en el piso, incapaces de soportar el peso del juicio que colgaba en el aire. Ahora dependía de la familia, y la ley, decidir cómo tratar con él. Lady Fiona, con la ayuda de Cameron, se levantó lentamente del piso, cepillando las lágrimas que todavía manchaban sus mejillas, intentando recuperar cierta apariencia de compostura. Ella miró el manuscrito,
como si fuera la clave para una segunda oportunidad para el nombre de McAllister. Lo tendremos autenticado correctamente, dijo, su voz estable, aunque las sombras de la duda y el dolor aún se demoraban. El escalofrío de la noche parecía profundizarse cuando la voz de Rosalind se rompió en el persistente silencio, una resolución constante que atroza sus palabras. No más escondido, no más secretos. Su mirada parpadeó a Charles, de pie como un hombre roto. Sus hombros se hundieron bajo el peso de su propia vergüenza. Ella se movió hacia él. Cada paso traicionó la lucha dentro de ella, por la ira entre la ira que amenazó con consumirla, y la angustia que todavía tenía sus garras en su corazón. Ella lo alcanzó por última vez, pero las palabras que escaparon de sus labios estaban calladas, casi un susurro. ¿Por qué? Era una pregunta que nunca recibiría una respuesta capaz de aliviar la herida profunda que le había infligido. Su mano tembló, atrapada en el control del pasado y del presente. Pero por fin, ella lo dejó ir. El lacayo llevó a Charles a alejar, sus pasos resonaron en el corredor oscuro, cada uno un recordatorio del camino irrevocable que había elegido. Afuera, el viento aulló como un espíritu inquieto, llorando las revelaciones de la noche, pero dentro de los muros de piedra de la bodega, la tormenta de los últimos días comenzó a asentarse. Tuvimos el manuscrito, la verdad, y con él, los restos fracturados de una familia tambaleándose entre el alivio frágil de la redención y las cicatrices irreparables dejadas por la traición. Lord Allister envolvió el manuscrito en tela nuevamente, agarrándolo a su pecho como una línea de vida, sus manos temblando como si el peso del futuro de su familia descansara en esas páginas frágiles. A medida que subimos las escaleras estrechas, sabía que mientras terminaba la crisis inmediata, las reverberaciones harían eco de los McAllisters en los años venideros. El perdón no era algo que se podía dar fácilmente cuando la confianza se había destrozado, pero al menos ahora la casa podía respirar, sus secretos llanos sonoros en la oscuridad. Los fantasmas que perseguían estos pasillos se verían eclipsados por el recuerdo de lo cerca que habían llegado los McAllisters a perder todo. La tormenta que se había extendido por la finca finalmente se rompió justo antes del amanecer, dejando atrás el pánico frío de la noche. Ahora un recuerdo que se desvanece. Las ráfagas de nieve se disiparon contra el horizonte gris, y la primera luz débil de la mañana se extendía por las tierras altas como una promesa tentativa. Las grandes puertas de la mansión se abrieron, y Charles Montgomery fue expulsado, su rostro una máscara de sombría aceptación, la finalidad de su destino ahora inconfundible. Dos agentes locales, convocados por la insistencia de Lord Allister, lo flanquearon a ambos lados. Charles no se resistió. Sus ojos barrieron el patio, tal vez atrapando la amarga ironía de cómo el destino se había vuelto tan fríamente contra él. Cameron se paró cerca, sus brazos cruzados contra el frío, su rostro dibujado y envejecido por los eventos de los últimos días. La vergüenza de sus deudas de juego y el casi marco habían afectado, pero cuando su mirada se encontró con la mía, un destello de gratitud reemplazó la culpa en sus ojos. Señorita Marple, dijo su voz baja, casi reverente, si no hubieras descubierto el esquema de Charles, yo sería el que dejaría esposado. Extendió una mano, una media sonrisa tirando de sus labios. Gracias. Tomé su mano, sintiendo que el alivio fluyó a través de él. Sus dedos todavía son húmedos con el peso de su escape estrecho. Tienes la suerte de tener una familia que te quedó junto a ti, respondí en silencio, mi tono firme pero amable. Trata de no probar esa suerte de nuevo. Él asintió solemnemente, un hombre que finalmente había entendido lo cerca que había llegado a perder todo. No muy lejos, Lord Allister y Lady Fiona estaban junto al arco. El manuscrito de Burns,
recién recuperado, todavía se aferraba con fuerza al cofre de Lord Alistair, como si fuera lo único que lo mantenía en tierra. El color había regresado a las mejillas de Lady Fiona, pero sus ojos aún tenían el peso de las noches sin insomnio y las preguntas sin respuesta. Cuando Charles fue expulsado, su figura desapareció lentamente en la sombría mañana. Lord Alistair dio un paso adelante, su voz llevando un aire de tranquilidad tranquila. Señorita Marple, comenzó, las palabras pesadas en el crujiente aire de la mañana, pero lo que siguió fue el comienzo de algo que se sintió como un final y un nuevo comienzo para la familia McAllister. No puedo comenzar a pagarte, murmuró Lord Alistair, su voz llena de emoción, sus manos temblando, mientras agarraba el manuscrito a su pecho. Si no fuera por su tenacidad, el nombre de mi familia estaría en ruinas. Lady Fiona estaba de pie a su lado, su mirada una mezcla de gratitud y culpa. Sus dedos tepillaban ligeramente sobre el brazo de su esposo como si buscara consuelo en su presencia. Hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos, susurró, sus palabras apenas audibles, pero el peso que llevaron fue innegable. Pero no más secretos, el manuscrito se autenticará correctamente, y a partir de aquí, mantendremos nuestros tratos honestos. Su voz temblaba ligeramente, como si la finalidad de su declaración tuviera más peso de lo que podría expresar. Miré al antiguo folio, sus bordes desgastados y jirones, la tela apenas ocultaba las páginas de tiempo que casi les habían costado todo. El brillo en los ojos de Lord Alistair era inconfundible. Espero que sí, pero también había algo más allí, un toque de orgullo, como si casi pudiera creer que el apellido se levantara de las cenizas después de todo. Se habían acercado tanto a perderlo todo, la finca, su reputación el uno al otro. Pero con la luz de la madrugada arrastrándose sobre las tierras altas, hubo la más mínima promesa de un nuevo comienzo, de una pizarra limpia. Si solo jugaban sus cartas esta vez. Alcé mi pequeña caja de viaje, bajando los escalones de piedra desgastados de la mansión, el aire de la mañana mordiendo mi piel. Un automóvil se sentó esperándome, su motor sonando en el frío. Una bocanada de vapor que salió del tubo de escape. Gregory, siempre el mayor mayordomo, se ofreció a tomar mi bolso, pero me mantuve firme, sintiendo esa extraña satisfacción que solo proviene de completar un trabajo en sus propios términos. Mientras caminaba hacia el auto, la voz de Lady Fiona me llevaba, suave pero pesada con palabras tácitas. «¿Te veremos de nuevo, señorita Marple?», preguntó ella. Me giré, permitiendo que una leve sonrisa jugara en los bordes de mis labios. La tensión de los últimos días comenzó a aflojarse. Si planeas otra noche de quemaduras como esta, me sorprendería si no hay otro giro en la tienda, respondí, mi voz ligera pero sabiendo. Pero con suerte, el año que viene, todo será poesía y ningún crimen. Ella dejó escapar una pequeña risa, aunque sus ojos todavía estaban húmedos con los restos de las lágrimas sin derramarse. Con un asentimiento final, me deslicé en el asiento trasero del automóvil. La puerta se cerró suavemente detrás de mí cuando el conductor se alejó. La finca lentamente se encogió detrás de nosotros. La estructura de piedra extensa se convirtió en nada más que una silueta oscura contra el pálido cielo de la mañana. Presioné mi mano hacia la ventana fría, observando cómo el paisaje nevado se extendía delante de mí. Mis pensamientos volvieron a lo cerca que habían llegado los McAllisters a perder todo. Como un manuscrito robado casi había tallado su nombre en los anales del escándalo y la vergüenza. Pero cuando las tierras altas se extendieron frente a nosotros, bañadas en la luz suave e indulgente del sol creciente, no pude evitar sentir una sensación de satisfacción en mi pecho. En mi línea de trabajo,
aprendes que incluso la penumbra más profunda no puede resistir la primera luz del día. Los McAllisters habían tenido la oportunidad de reconstruir, la oportunidad de corregir sus errores, y eso fue suficiente para hacer que la mañana de cualquier detective fuera un poco más brillante. Las palabras de Burns podrían llenar el banquete el próximo año, pero con suerte, no habría más agendas ocultas, no más secretos que acechan en las sombras, solo poesía, y tal vez un poco de redención.